estoy escuchando. Se celebró la sesión número 80 de la Asamblea General de la ONU, en la cual se presentaron líderes de todo el mundo para discutir este periodo histórico tan complicado, tan difícil y tan interesante que estamos lidiando como humanidad en el conjunto. Hubieron discursos memorables, como también hubieron algunos discursos que han dejado mucho que reflexionar y pensar. Entre estos últimos, Donald Trump aprovechó la oportunidad para desquitarse contra las Naciones Unidas, atacarlas y también decir que prácticamente no le importa la opinión de los demás países con respecto a la acción de los Estados Unidos, que ha venido siendo el protector de algunos de los gobiernos más nefastos de las últimas épocas, particularmente el gobierno de Israel presidido por Netanyahu, el cual también se presentó en la Asamblea General de la ONU, pero frente a un discurso para legitimar el genocidio que se está llevando a cabo en Palestina y para justificar las acciones ya injustificables de Israel, la mayoría de las personas asistentes abandonaron sus asientos en modo de protesta. Pero eso es por los lados de algunos gobiernos hoy en día bastante cuestionados. Lo más interesante a nuestro modo de ver ha sido las posturas mostradas particularmente por líderes de Latinoamérica que han mostrado hidalguía, fuerza y diremos también esperanza con respecto a que en este mundo haya por lo menos un gramo de justicia. Cristian, ¿cómo estás? A ver, tú, ¿qué discurso o qué resaltarías? Bueno, Andrés, primero, hola a a las personas que nos siguen. Es importante hablar de ese discurso, el discurso de Petro. Ha sido un discurso muy profundo que ha enfatizado, siento que más ha desenmascarado a Estados Unidos, ¿no? Y cuál es el objetivo o el manual que tiene Estados Unidos desde siempre. El mensaje de Petro ha sido similar al mensaje de Fidel en otros tiempos, similar al mensaje del Che en la ONU también, exigiendo justicia, ¿no? También ha sido una representación del mensaje de Chávez, y por qué no decir de Evo también. Todos estos yendo contra Estados Unidos y la ambición que tiene por controlar el mundo. Lo que Pedro nos ha dicho, lo que Petro ha manifestado en este último discurso, era una denuncia ante Trump. Entonces lo que él planteó directamente era cómo Estados Unidos estaba permitiendo de que se maten jóvenes, estaba permitiendo de que se arresten a migrantes. Y lo peor que señala Petro es que Estados Unidos está actuando en contra de la humanidad al permitir el genocidio en Gaza, ¿no? Así es, cuando Gustavo Petro hizo su intervención, habló tanto de la supuesta lucha en contra del narcotráfico impulsado a Estados Unidos, como lo que decía Cristian con respecto al genocidio en Palestina. Con respecto al primer punto, ha vuelto a sacar, como decía Cris, unas reflexiones que ya tienen cierta antigüedad en el continente americano, que es mostrar la contradicción de que el gobierno de Estados Unidos, siendo el mayor consumidor de estupefacientes y de drogas del mundo, le pasa la responsabilidad a países latinoamericanos usualmente, y Colombia, que ha sido un país históricamente aliado de Estados Unidos, donde operaba la DEA, donde incluso hay bases militares norteamericanas, era el país que más producía cocaína en el mundo, ¿no? Esto es importante decirlo porque aquí en Bolivia se suele decir que aquí abunda el narcotráfico, etcétera, pero aquí sin tener las bases militares norteamericanas o estar la DEA, en los últimos 20 años, de los 3 países productores de hoja de coca, que es Perú, Bolivia y Colombia, éramos el que menos producía, ¿no? Entonces Petro, al hablar de eso, dice quienes son los responsables del narcotráfico es Estados Unidos y no nosotros, y este discurso está siendo una justificativa para empezar un nuevo proyecto neocolonial en contra del Cono Sur. En particular se refiere a la reciente despliegue militar en el Caribe, en el Mar del Caribe, de los Estados Unidos con buques militares, los cuales incluso se han cargado la vida de algunos jóvenes que estaban en algunas lanchas de Venezuela, sin un juicio previo y sin investigación, lo cual es un asesinato. Petro dice, estas son masacres, estos son asesinatos sin investigación de jóvenes latinoamericanos y una completa violación a los derechos humanos. Además, lo que se dice también,
lo que Estados Unidos está queriendo mostrar al mundo es de que en Venezuela existe narcotráfico, ¿no? Y se está inventando, creo, esta posición porque realmente ese cártel que ahora nos muestran como grandes terroristas, en realidad es un grupo reducido delincuencial. Pero lo que quiere en realidad Estados Unidos es el control de Venezuela con un propósito. ¿Cuál es ese objetivo? Desde siempre lo ha sido. Antes, cuando Hugo Chávez había luchado por el petróleo venezolano, lamentablemente llega a morir Chávez, entonces Estados Unidos quiere aprovechar el momento para volver a retomar esto, ¿no? Y no solamente el petróleo. Acuérdense que Venezuela tiene una de las reservas más grandes de oro en el mundo también. Sobre la parte del genocidio, es muy importante porque Petro dijo algo bastante fuerte para un contexto así de diplomacia internacional, cuando prácticamente habló de que ahora los países, ya se acabó los tiempos de la diplomacia, dijo con respecto al genocidio en Palestina. Dice, se ha intentado de todo para acabar con este genocidio por las vías políticas, jurídicas, no hay que recordar, aquí ya lo hemos hablado en qué pasa, pues ya Sudáfrica, siguiendo el legado de Nelson Mandela, llevó a la Corte Internacional de Justicia a Netanyahu, que lo declaró culpable de genocidio. Ya Naciones Unidas han votado en contra del genocidio, ya se han intentado discutir distintas formas en el Consejo de Seguridad de la ONU, salidas pacíficas para esa problemática, pero nada está funcionando. Y a pesar que ahora incluso hay toda una caravana marítima, no sé si se le dice así, decenas de barcos yendo de personas intentando llevar ayuda humanitaria a Palestina, Israel sigue masacrando, por lo cual Petro ha dicho, se acabaron los tiempos de la diplomacia, es hora de que los pueblos del mundo enviemos militares y armas a defender a Palestina para defender el genocidio. Lo cual es bastante fuerte, pero como ya decía Cris, no es algo nuevo, sino esto rememora antiguas luchas que se daban, por ejemplo, en el siglo XX. Y bueno, también es importante, ¿no? En el discurso de Petro estaba haciendo una comparación de Trump en estos tiempos con Hitler, ¿no? Y decía cómo Hitler hacía campos de concentración para exterminar judíos, ¿no? Y ahora vemos a un Donald Trump haciendo campos de concentración para llevar migrantes, ¿no? En muchas ocasiones, migrantes que nada tienen que ver con la delincuencia. Aquí estamos viendo, aparte de un lenguaje discriminatorio hacia la población latina, y no solamente latina, ¿no? Desde siempre una manipulación mediática que muestra a los países que están no alineados a Estados Unidos, Medio Oriente, los muestran como terroristas, y a los latinoamericanos nos observan pues como narcotraficantes o como ladrones. Entonces esta visión es la que plantea Estados Unidos y pienso que está mal, ¿no? Entonces eso por un lado. Lo que denuncia también Petro es a la Organización de Naciones Unidas, que está actuando, lo he marcado, como un testigo mudo y como cómplice también de todo el genocidio que se está dando en Gaza, y no solamente en Gaza, sino también en Venezuela. Y la preocupación es qué puede estar pasando también en el Caribe, con Colombia y con los países latinoamericanos, lo propio, ¿no, Andrés? Sí, aquí es importante recordar que precisamente las Naciones Unidas nacen después de la Segunda Guerra Mundial, frente a todo el holocausto que supuso el nazismo y el sufrimiento que amenazó, que se llevó millones de vidas y amenazó pues la estabilidad política del mundo, como un modo de evitar que esto vuelva a suceder. Hoy estamos viendo que ese mecanismo está fallando, como lo que decía Cris de Petro, pues es un testigo mudo con respecto a un genocidio que está pasando a la luz del día, y que si no se hace nada decisivo, al final solo va a quedar recordar como un pueblo extinto como fue el palestino y desaparecido de la faz de la tierra. Por eso el llamado frente al otro Hitler, que es Netanyahu, ¿no? Se tiene un Donald Trump, se tiene un Netanyahu, y estamos pues viendo de que la extrema derecha pues está realmente mostrando sus verdaderas fauces. Yo solamente recordar, hay un dato histórico de que Cuba, después de la revolución, apoyó diversos procesos políticos en África de modo solidario. Uno que es muy importante fue el de Angola, en el cual después de que se dé en Portugal la revolución de los claveles, Portugal va a abandonar su lugar colonial, que era Angola, y ahí sucede una revolución para intentar establecer un gobierno de los angoleses, propio suyo. Y para evitar esto, Sudáfrica del apartheid, ¿no?, supremacista blanco, con la ayuda de Israel y de Estados Unidos, invaden Angola para evitar de que entre un gobierno pues nacionalista de izquierda al poder. En ese sentido, Cuba se solidariza, y un ejército, imagínense un ejército
multirracial de blancos y negros se enfrentan a un ejército supremacista blanco, y el ejército cubano junto al angolés logran derrotar al ejército sudafricano e israelí, razón por la cual después Nelson Mandela siempre recordará a Fidel Castro como un gran líder de los pueblos por su solidaridad, no solo en Angola, no solo en Angola, sino también en el Congo y otros distintos países de África. Hoy lo que estamos viendo es algo parecido, en el sentido de que llega un punto en el que la diplomacia no es suficiente, y si los pueblos del mundo no se unen para defender la vida y defender lo justo, pues los opresores no se detienen. Así es. Andrés, lo que dices es muy cierto, ¿no? En distintas latitudes se ve cómo amenaza el imperio norteamericano a los pueblos que buscan siempre la libertad, ¿no? Nos has hablado, claro, el ejemplo de Mandela y su lucha, ¿no? Que además, después de ganar la lucha, no llega Mandela en su lucha, después de tantos años de apartheid, tantos años de cárcel, él no tiene un sentimiento revanchista, ¿no? Al contrario, busca articular un sentimiento de humanidad, un pensamiento panafricanista que en estos tiempos también siento que está creciendo con Ibrahim Traoré, ¿no? ¿No es cierto? Ahora es un líder máximo en Burkina Faso, que ahora está un poquito legitimando la lucha de los pueblos africanos, ¿no? Entonces es importante, como dice Petro, que nos unamos como países, no solamente latinoamericanos, los países del mundo debemos luchar, como en otros tiempos luchamos contra Hitler y su pensamiento malvado contra la humanidad. Es importante que ahora luchemos contra este personaje, ¿no? Trump, todo un payaso mediático. Así es, capaz otro día hablaremos en específico, ¿no?, de lo que está pasando en Burkina Faso. Por ahora nos despedimos de este bloque parafraseando a Nelson Mandela, que dijo que la humanidad no será libre mientras Palestina siga siendo colonizada. Nos vemos en el siguiente bloque. Ahora estás viendo Continúas viendo Y volvemos al ¿Qué pasa pues? Nuevamente en ese programa en que estamos analizando el mundo, porque el mundo nos da mucho de qué hablar y mucho de qué preocuparnos. En el anterior bloque hablamos sobre lo que pasó en la Asamblea General de la ONU, y ahora queremos enfocarnos un poco en lo que está pasando en nuestra querida región latinoamericana, la cual, aunque sean otros países, también nos hablan, como siempre, de lo que nos pasa en Bolivia. Entonces, como es nuestra tradición aquí en ¿Qué pasa pues?, al mismo tiempo de informarte de algunas situaciones que están pasando, también reflexionaremos con lo que sucede o qué puede suceder en nuestro país, porque parece que caminamos a un proceso político similar al de nuestros vecinos de la región. Un país que ya en la anterior semana hemos hablado y hemos empezado a llamar la atención sobre situaciones, es la situación del Ecuador, que solamente ha venido empeorando hasta esta semana. Cris, ¿tú qué observas en Ecuador? Bueno, ya lo dijeron las chicas, en el anterior programa estaba aquí Andrea y Carolina y nos hablaron muy bien de la chispa, ¿no? Es un poquito para contextualizar un poco. La chispa supuestamente es la eliminación del subsidio hacia el diésel, ¿no? Pero es importante destacar que solamente este es el detonante, porque esta crisis ya se veía con anterioridad, es decir, la hoguera ya estaba ardiendo antes, ¿no? Y esto tiene unas consecuencias también y tiene antecedentes. ¿Qué estaba pasando en Ecuador? Hospitales sin medicina, calles con violencia, mesas sin pan, fueron las que obligaron a los ecuatorianos a manifestarse en un acto de rebeldía justa, además. Además de la inseguridad y también incluso denuncias, porque una nueva consigna que nace, como dice, del levantamiento de subsidios del combustible, ahora es educación y salud. Educación porque incluso se está reportando que hace unas semanas se cayó el techo de un colegio en Quito, en la capital del Ecuador, y que incluso los alimentos para los estudiantes están llegando en mal estado, en descomposición hacia los alumnos, mostrando pues que hay una decadencia del aparato público ecuatoriano, y que sobre eso ahora incluso se levanta el subsidio que va a duplicar el precio del combustible para las personas más necesitadas, lo cual, pues bueno, las chicas ya dijeron, se dio el levantamiento. La novedad ahora es que el CONAIE, una organización que reúne a distintas organizaciones, pueblos y naciones indígenas del Ecuador, ha convocado al paro nacional y a la movilización nacional, lo cual a los días pasados
ha mostrado contundencia, lo que ha llevado a que el gobierno lamentablemente saque primero a la policía y también ya a los militares a la calle a reprimir a las manifestaciones. Se están hablando de 50 a 60 detenidos, incluso a 3 desaparecidos hasta el momento por la represión tan fuerte, y Noboa, el presidente de Ecuador, Noboa, ha expresado que él prefiere morir a dar un paso atrás a levantar el subsidio, lo cual muestra de que esta lucha pues va a ir posiblemente hasta las últimas consecuencias. Así es, el gobierno pareciera que es el alumno destacado del manual que llega desde Estados Unidos, ¿no? Es un estudiante muy aplicado, Noboa, en estos momentos para Estados Unidos. Lamentablemente la gente ha tenido que salir a las calles y ha salido con una consigna, ¿no? Y esa consigna es importante. Dicen que Noboa no gobierna para el pueblo, porque gobierna ¿para quién? Para el FMI. Y el FMI no regala plata. El FMI tiene un manual bajo el brazo y ese manual es precisamente lo que hablábamos antes, ¿no? Está relacionado con eliminación de subsidios, con la subida de impuestos, que también lo ha hecho ya Noboa ahora, y también con los despidos masivos. Ahí estamos viendo a lo que lo advertimos y seguramente tú ya lo escuchaste también, de que repetir la fórmula fracasada del acudir al FMI y a los recortes del aparato público no funcionan, llevan a dolor y por lo tanto después a violencia. Lo que estamos viendo en Ecuador es, como dijo Chris, la típica fórmula: recortar el gasto público dirigido a la población para una supuesta disciplina fiscal, recortar los subsidios, recortar el trabajo, lo cual termina golpeando a la gente, que es una situación ya cada vez más deteriorada, y habría que añadirle la novedad en que Ecuador también está sumida en una situación de inseguridad producto del narcotráfico, lo cual, en vez de ser combatido por el gobierno, más bien parece ser funcional a sus intereses, dado que la población permanece atemorizada y desorganizada. Noboa, hasta el momento, por ejemplo, no ha mostrado la contundencia en la lucha contra el narcotráfico como la que está mostrando ahorita en su feroz represión a los movimientos sociales, lo cual también nos puede llevar a lo que sucede en Argentina, en que Milei, que prometió una salida real a la crisis económica, también ha acudido al FMI, y ustedes ya están viendo también los mismos efectos que hemos hablado acá, de una población vuelta a las calles, ya sea mediante movilización o mediante las urnas, para demostrar que no están de acuerdo con estas fórmulas. Y en realidad lo que el Fondo Monetario Internacional está haciendo, estos préstamos, ni siquiera va a llegar al pueblo. El préstamo que está queriendo hacer el Fondo Monetario Internacional a Noboa esta vez es simplemente para garantizar las deudas históricas que ya tiene Ecuador. Acuérdense que Moreno el año 2019 sacó 4.200 millones del Fondo Monetario Internacional, quiso liberar el combustible, quiso subir el IVA, pero y el pueblo empieza a manifestarse, entonces un poquito la baja. El 2020 hace lo mismo otra vez Moreno, se presta otra vez 6.500 millones de dólares, Lasso sigue el año 2022, el pueblo otra vez sale a los enfrentamientos y ahora lo vemos a Noboa, como ya lo dije hace rato, como el mejor alumno, ya aplicando esas leyes que le marca el Fondo Monetario Internacional, y ahora ya tangible ese 15% en incremento de impuestos, y tangible ahora el incremento al precio del combustible, específicamente el diésel, que hasta diciembre ya va a ser a $4, ¿no? Cuando es a 1. Es así pues que Latinoamérica, como se dice, está en llamas. Tenemos una Argentina en descontento en contra de su gobierno, que la crisis no deja de subir. Tenemos ahora Ecuador en un enfrentamiento fuerte ya con las fuerzas militares, pero no se queda ahí la situación. Perú también está nuevamente en levantamiento por el descontento en contra del gobierno autoritario y golpista derechista de Dina Boluarte. Y en Brasil todavía no es que está ahorita un enfrentamiento entre la población y los policías, pero hay una efervescencia política también, debido a que hace poco en el Tribunal Supremo de Justicia, una especie de tribunal constitucional de Brasil, ha declarado culpable a Lula da Silva, lo cual ha hecho que Donald Trump, nuevamente volvemos a él, empiece a poner sanciones cada vez más fuertes en contra de Brasil económicas, pero Brasil no es ningún país pequeño, entonces Lula, en una muestra de dignidad y soberanía, ha puesto sanciones económicas recíprocas a Estados Unidos, logrando que en Estados Unidos también los precios de los productos se disparen. La cuestión es que ahorita en Brasil
Mientras los bolsonaristas intentan celebrar que Estados Unidos está apoyando a Jair Bolsonaro, expresidente golpista de Brasil, la población brasilera se está saliendo a las calles para mostrar su respaldo a Lula y para mostrar de que Brasil es un país soberano. Entonces se tiene movilización en Brasil, movilización en Perú, movilización en Ecuador, más o menos movilización en Argentina y bueno, habrá que ver qué pasa en Bolivia. Tú, Cris, viendo estos ejemplos, ¿qué vas augurando? Bueno, yo veo que en Bolivia ya estamos viendo a candidatos de una tendencia de derecha que ya en campaña han dicho que van a recurrir al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional, acuérdense, dicta, los presidentes aquí acatan, firman, ¿y quién es el que sufre? El pueblo. Se incrementan se elimina la subvención, imaginemos que se elimine la subvención, o que se eleven los precios, esto va a generar un caos en la población, ¿no? Van a empezar a subir los costos de producción, por lo tanto van a subir los costos en las operaciones, esto va a subir la canasta familiar, entonces va a incrementar la pobreza lamentablemente, ¿no? Y aquí vemos que los ricos van a aprovechar esta condición para convertirse más ricos y al pobre volverlo en una posición más vulnerable, más empobrecida cada vez, ¿no? Nosotros solo queremos recordarle de que Tuto Quiroga ha estado hablando en los medios de comunicación con respecto a su apertura y completa satisfacción de tener vínculos con los Estados Unidos, ¿no? Con el retorno de la DEA, acudir al Fondo Monetario Internacional, con Israel, ahí ven que todo se va conectando. Pero Rodrigo Paz tampoco ha mostrado una diferencia muy sustancial. Él estuvo hace poco en Washington, donde fue entrevistado incluso por CNN, y él abiertamente dijo que fue a presentar su programa de gobierno. Pero ¿por qué ir hasta Washington? Ahí lo que estamos viendo es que tanto los dos personajes que van a ir a la segunda vuelta, Tuto Quiroga y Rodrigo Paz, los dos pues tienen por encima al mismo jefazo que son los Estados Unidos. Ahí pues nuevamente todo se va conectando. Miremos nada más Ecuador, FMI, lo que está provocando en las calles. Levantar de un tirón la subvención sin diferenciar población vulnerable de población privilegiada, ¿qué es lo que está ocasionando? ¿Qué es lo que lamentablemente vemos que se puede venir para Bolivia? En ese sentido, a nosotros, como siempre, nos va a tocar estar con el dedo sobre las letras, poniendo los puntos sobre las is para que no nos estén engañando, no nos estén mamando, pero también organizándonos para hacer velar por nuestros derechos. No sé, ¿quieres unas últimas palabras? No, simplemente como reflexión queda la organización que tenemos que tener ahora las personas, que vamos a luchar por un pueblo que ahora está muy vulnerable, más cuando ahora no tiene representatividad en altas esferas del gobierno. Lamentablemente ha sido algo trágico lo que ha pasado en Bolivia con las elecciones, que además han sido excluyentes con las grandes mayorías. Entonces lo que queda es organizarnos, es salir a luchar en las calles, velar siempre por el que no tiene pan, eso es lo importante, ¿no? Y luchar contra estas personas que van a tratar de ni siquiera imponer medidas, simplemente acatar lo que ya viene establecido desde el norte. Entonces es importante organizarnos, compañeros. Así es, pues bien, con eso nos quedamos en esta semana aquí en el Casa Pues y nos vemos la próxima semana para seguir haciendo seguimiento de lo que pasa aquí en Bolivia y en el mundo. Buenas noches. Apaguen la luz, que no me quiero ver la cara. Yo sé que no hay nadie aquí, pero hay algo que me llama. Apaguen la luz, que no sé quién me está llamando. Sé que no hay nadie aquí, pero lo estoy escuchando.